Bien, vamos a empezar con el repaso del inicio del bloque 3 con cinética, equilibrio y solubilidad. Ahora empecemos con los problemas de equilibrio químico. Dice, considera el siguiente equilibrio que tiene lugar a 150 grados centígrados. Apartado A. En un recipiente de 5 litros de capacidad se disponen de 0,0015 moles de yodo y 0,0015 moles de bromo. Calcule la concentración de cada especie cuando se alcanza el equilibrio a esa temperatura. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en los problemas de equilibrio es escribir nuestra tabla de datos con las diferentes sustancias que intervienen. Interviene el yodo, interviene el bromo e interviene el bromuro de yodo. Y tomar los datos de moles iniciales, de cómo reaccionan, moles que varían en la reacción, y los moles a los que llegamos en el equilibrio. Moles iniciales, pues nos dicen que hemos introducido 0,0015 y 0,0015 y de bromuro de yodo nada. Si la reacción está así expresada, teniendo en cuenta que tenemos cantidades iniciales de yodo y de bromo y de bromuro de yodo nada, pues la reacción se ha de desplazar hacia la derecha. De tal manera que desaparecerá una cantidad X de yodo y una cantidad X de bromo para formar 2X de bromuro de yodo. Por tanto, moles que reaccionan menos X y 2X. ¿Qué me quedará en el equilibrio? Pues lo que tenía inicialmente menos lo que ha reaccionado, lo que tenía inicialmente menos lo que ha reaccionado y para bromuro de yodo lo que se ha formado. Nos daban los moles y nos dicen ahora, calcula la concentración de cada especie cuando se alcanza el equilibrio. Tenemos que tener en cuenta que nos dan la constante. La constante es K sub C igual a 120. Para ello necesitamos calcular las concentraciones. La concentración de cada una de las sustancias se calcula dividiendo esos moles del equilibrio entre el volumen total, que nos dicen que son 5 litros. 0,0015 menos X entre 5 y 2X partido por 5. Para saber las concentraciones de cada especie en el equilibrio, necesitemos calcular la X, y la X la vamos a calcular con la constante. La constante K sub C para esta reacción se expresaría como la concentración de bromuro de yodo al cuadrado dividido por la concentración de yodo y por la concentración de bromo. Como sabemos que K sub C vale 120 y que la concentración de bromuro de yodo es 2X partido por 5 al cuadrado, que la concentración de yodo es 0,0015 menos X partido por 5 y que la de bromo es 0,0015 menos X partido por 5, pues lo que podemos hacer es resolver esto. Nos quedaría una ecuación de segundo grado, nos darían dos soluciones, solo una de ellas es válida. ¿Cuál sería válida? La que hace que X sea un valor comprendido entre 0 y 0,0015, que es lo máximo que puede reaccionar de yodo y de bromo. Pero claro, se simplifica mucho más el problema si hacemos otra operación. Teniendo en cuenta que aquí lo que tenemos es un cuadrado y abajo en el denominador también tenemos un cuadrado, lo que podemos hacer es la raíz cuadrada del primer miembro y raíz cuadrada de numerador y denominador, con lo que simplificaremos mucho el cálculo en esta reacción. Por tanto, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría la raíz de 120, que exactamente es 10,95, por tanto 10,95 es igual a 2x partido por 5, que es la raíz del numerador, dividido entre 0,0015 menos x partido por 5. Y esos 5 que dividen también se simplifican. Ahora este denominador pasa multiplicando y nos quedaría 10,95 por 0,0015 menos x igual a 2x. 10,95 por 0,0015 nos da un valor de 0,0016. 0,0016 menos 10,95x igual a 2x.
0,0016 igual a 2x más 10,95x, que son 12,95x. Por lo que x es 0,0016 entre 12,95. Eso es igual a 0,0016, no, 0,016. Nos sobra un 0 de ahí, he ido poniendo un 0 de más, 0,016. 0,016 entre 12,95 es 0,001. 0,001. 0,0012. ¿Vale? Porque como tenemos 0,0015, pues no hay que aproximar tanto, sino hay que poner mayor número de decimales. 0,0012. Según eso ya sabríamos calcular las concentraciones en el equilibrio de cada uno de ellos. Por tanto, como hemos calculado que la X vale 0,0012, ya podemos calcular que la concentración de yodo en el equilibrio, que era la primera que nos pedían, que era 0,0015, menos X, que es 0,0012, partido por 5, eso sería 0,0003 entre 5. Y eso nos da un valor de 6 por 10 elevado a menos 5. 6 por 10 elevado a menos 5 mol litro menos 1. En el caso de la concentración de hidrógeno, puesto que es la misma que la concentración de yodo, también nos daría 6 por 10 elevado a menos 5 mol por litro menos 1. Y en el caso de la concentración de bromuro de yodo, que es 2x, 2 por 0,0012, lo mismo es 0,0024, o quiere decir 2,4 por 10 elevado a menos 3 mol por litro menos 1. Eso sería el apartado A. En el apartado B nos dicen, en otro experimento se introducen 0,2 moles de bromuro de yodo en el mismo recipiente vacío. Calcule las concentraciones cuando se establezca un nuevo equilibrio. Bueno, vamos a hacerlo mejor que aquí. Vamos a hacerlo en una pantalla nueva. Es decir, empezamos otra vez de nuevo. Para el apartado B, dibujamos nuestra tabla en la que aparecen las sustancias que intervienen, el yodo, el bromo y el bromuro de yodo. Moles iniciales. Moles iniciales, en este caso solo tenemos de bromuro de yodo, tenemos 0,2. Por tanto, claramente la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Y los moles que reaccionan pues nos darían X que se formarían de yodo, X de bromo, y quitaremos 2X a esos moles iniciales. ¿Qué nos quedará en el equilibrio? Pues los moles en el equilibrio serían XX y 0,2 menos 2X. ¿Y cuáles serán las concentraciones? Pues las concentraciones serán X partido por 5, X partido por 5 y 0,2 menos 2X partido por 5. Como nos piden esas concentraciones, pues lo mismo que antes, tenemos que calcular el valor de X. ¿Cómo? A partir de la constante K sub C. K sub C, puesto que estamos a la misma temperatura, no varía y nos quedaría que la concentración de bromuro de yodo al cuadrado dividido entre la concentración de yodo por la concentración de bromo. Claro, alguno podría pensar, sí, pero es que ahora la reacción va a la izquierda, entonces la constante irá al revés. No, la constante se calcula en función de cómo la reacción se exprese, independientemente de que vaya de reactivos a productos o que vaya de productos a reactivos, como en este caso. Según eso, ¿qué nos quedaría? Pues 120 es igual a concentración de bromuro de yodo, pues sería 0,2 menos 2x partido por 5 al cuadrado, entre pues x partido por 5 por x partido por 5. Bueno, los 5 ya los vamos a simplificar. Tenemos 5 al cuadrado arriba y 5 al cuadrado abajo.
Y ahora aplicamos esa raíz cuadrada que hemos hecho antes y que nos quedaría lo que decíamos antes, la raíz de 120 que era 10,95, pues 10,95 es igual a 0,2 menos 2x dividido entre x, por lo que 10,95x es igual a 0,2 menos 2x, o lo que es lo mismo 12,95x igual a 0,2, por lo que x es 0,2 entre 12,95, 0,2 entre 12,95, que es 0,015. 0,015. Sabiendo eso, ya tendríamos las concentraciones. La concentración de yodo, que es igual que la concentración de bromo, sería 0,015 partido por 5, que lógicamente es 0,003 mol por litro menos 1. Y la concentración de bromuro de yodo, que sería 0,2 menos 0,015 entre 5. Perdón, menos 2 veces 0,015. Por lo tanto, 0,2 menos 2 por 0,015 entre 5, que nos da un valor de 0,034. 0,034 mol por litro menos 1. Y ahí tenemos el problema ya resuelto. Un problema larguito, pero no tiene gran dificultad. Bien, en este ejercicio es otro ejercicio de equilibrio en el que nos dan pues cantidades de hidrógeno, de yodo y de yoduro de hidrógeno en el propio equilibrio, puesto que nos dicen que ya está en equilibrio a una temperatura dada y nos piden calcular K sub C. Bueno, K sub C para esa reacción así expresada, apartado A, K sub C sería la concentración de yoduro de hidrógeno elevado a 2 dividido entre la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Y la concentración de yoduro de hidrógeno se calcula dividiendo el número de moles 0,030 entre el volumen total, que es 2 elevado al cuadrado. La concentración de hidrógeno es un número de moles 0,005 partido por 2 y la de yodo, que es igual que la de hidrógeno, 0,005 partido por 2. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, si nos damos cuenta, los volúmenes se simplifican, puesto que tenemos arriba 2 elevado al cuadrado y abajo 2 por 2, por tanto tenemos lo mismo, los volúmenes se nos van, por tanto la operación que tendríamos que hacer sería 0,03 al cuadrado entre 0,005 al cuadrado. Y eso nos da 36. Nos da una constante K sub C de 36. Y ahora nos piden calcular también K sub P. Hay una fórmula que ya sabemos que nos relaciona K sub P con K sub C, sabiendo que K sub P es K sub C por R y por T elevado al incremento del número de moles de gases de la ecuación ajustada. Como en este caso el incremento del número de moles de gases es igual a 0, pues tenemos que K sub P es igual a K sub C. K sub P es igual a K sub C, por tanto 36 también. Y ese el apartado A. El apartado B calcula las presiones parciales y la presión total de los gases en el equilibrio. Para calcular las presiones parciales de cada uno de los gases necesitamos saber la fracción molar. Teniendo en cuenta que la presión total sí es fácil calcularla, vamos a empezar por ella, puesto que conocemos el número de moles totales y conocemos el volumen y la temperatura. Entonces la presión total será igual a N, el número total de moles por R y por T, partido por V. ¿Qué es N? N es la suma del número de moles de cada sustancia, 0,05 en el equilibrio, más 0,005 del yodo, más 0,03 de yoduro de hidrógeno, por 0,082 por la temperatura 720 Kelvin y dividido por el volumen, que es 2. Si hacemos ese cálculo, nos da un valor de, voy a hacerlo un momentillo
por 0,082 por 720 y entre 2. Si no me he equivocado, nos da un valor de 1,18. Es decir, la presión total es 1,18. Según eso ya podemos calcular las presiones parciales, que la suma de ellas nos tiene que dar ese 1,18. Así, la presión parcial de iyoduro de hidrógeno, que sería su fracción molar. ¿Y cómo se calculaba la fracción molar? Pues dividiendo el número de moles de esa sustancia, 0,03, entre el número total de moles. El número total de moles es 0,005 más 0,005 más 0,03, que es 0,04. Y multiplicado por la presión total, que es 1,18. Si hacemos ese cálculo, 0,03 entre 0,04 por 1,18 nos da un valor de 0,885 atmósferas. Y la presión parcial de hidrógeno, que será igual que la presión parcial de yodo, puesto que tienen el mismo número de moles, sería su fracción molar, 0,005 partido por el número total de moles, que es sus moles, partido por el número total de moles, que es 0,04, y por 1,18. Si hacemos ese cálculo, 0,005 entre 0,04 por 1,18 es igual a 0,1475. 0,1475 atmósferas. ¿Sería necesario haber hecho el cálculo de la presión total al inicio? No, también podremos haber calculado las presiones parciales como concentración, que sabemos hacerlo por R y por T. Era otra forma de haber calculado esas presiones parciales y por suma de las presiones parciales calcular la presión total. Es otra forma de hacerlo. En el apartado C nos dicen, indique razonadamente cómo evolucionará el sistema al añadir diyodo a la mezcla en equilibrio. Es decir, si lo que estamos añadiendo es cantidad de yodo, ¿cómo evolucionará? Bueno, pues según el principio de Le Chatelier, toda alteración de un sistema en equilibrio modificará el equilibrio y hará que el sistema se oponga a esa modificación. Por tanto, si añadimos diyodo, la reacción se desplazará hacia la derecha, se desplazará hacia la formación de yoduro de hidrógeno para reducir esa cantidad de yodo extra que aparece en el sistema. Y apartado D dice, sabiendo que la reacción es exotérmica, que la reacción así expresada es exotérmica, si es exotérmica quiere decir que la variación de entalpía es menor que cero, ¿cómo evolucionará el sistema en equilibrio si aumentamos la temperatura? Bueno, pues sería exactamente igual. Tenemos que empezar pensando en el principio de Le Chatelier, que dice que si nosotros realizamos cualquier modificación sobre las magnitudes que conforman el equilibrio, el sistema trata de oponerse a esa modificación. De tal manera que si aumentamos la temperatura, lo que quiere hacer el sistema es reducirla. Para reducirla, ¿cómo lo va a hacer? Pues desplazándose en el sentido de que se absorbe energía. Y el sentido que se absorbe energía es desplazándonos hacia los reactivos. ¿Vale? Por tanto, la reacción se desplazará hacia la izquierda, hacia los reactivos, hacia su forma endotérmica. Otro ejercicio de equilibrio en el que nos dicen, en un recipiente de 2 litros de capacidad se introduce una mezcla gaseosa que contiene 0,10 moles de SO2 y 0,5 de SO2Cl2, el cloruro de sulfonilo. A 150 grados se establece el equilibrio que nos muestran ahí, cuya constante vale 0,011. Calcula la concentración de todas las sustancias en el equilibrio. Bien. Lo primero es hacer nuestra tablita con las sustancias que aparecen en la reacción, que sería el SO2Cl2, el SO2 y el Cl2. Y nos dicen que de moles iniciales tenemos 0,10 de dióxido de azufre y 0,5 de cloruro de sulfonilo. Y de cloro nada, no nos dicen que hayamos introducido nada. Con la reacción así expresada, SO2Cl2 para dar SO2 más Cl2, se sabe que cuando reaccionen X moles de SO2Cl2 darán lugar a X moles y X moles. ¿Hacia dónde irá la reacción en este caso? Bueno, pues puesto que no tenemos cloro, la reacción se desplazará hacia la derecha,
para formar la sustancia que no hay. Por tanto, en los moles de reacción habrá una variación de X moles de SO2 que desaparecerán, por eso ponemos el signo menos, y se formarán X moles de SO2 y X moles de cloro. Con lo que en el equilibrio, los moles que nos quedarán en el equilibrio sería 0,5 menos los que han reaccionado, 0,1 más los que se han formado y para el cloro los que se han formado. ¿Cómo calcular ese valor de X? Que lo vamos a necesitar para calcular las concentraciones, que es lo que nos piden. Las concentraciones en el equilibrio, que se calculan dividiendo ese número de moles entre el volumen, que es 2. Bueno, pues para calcular eso vamos a utilizar el valor de la constante que nos lo dan, X partido por 2. Por tanto, K sub C para esta reacción así expresada sería la concentración de SO2 por la concentración de cloro dividido por la concentración de SO2 Cl2. La concentración de SO2 sería 0,1 más X partido por 2. La concentración de Cl2 X partido por 2. Y la concentración de SO2 Cl2 que sería 0,5 menos X partido por 2. Y sabemos que todo eso es igual a 0,011, que es el valor de la constante, que era un dato del problema. Bueno, pues despejamos esto y empezamos a resolver. Un 2 del denominador se va con un 2 del denominador y el 0,5 menos X pasa para allá multiplicando. Y el 2 también pasará al segundo miembro multiplicando. ¿Con eso qué nos quedará? Pues nos quedará 0,1 más X por X igual a 0,011 por 2 del denominador y por 0,5 menos X. 0,1x más x cuadrado es igual a 2 por 0,011 por 0,5, que es 0,11, 0,011, perdón, era lógico, menos 0,022x. 0,022x. Pasamos todo al primer miembro y nos quedaría x cuadrado, el menos 0,022 que pasa sumando y sería 0,022 más 0,1 que es 0,122x y menos 0,011 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado que tenemos que resolver y al resolver las soluciones son las siguientes. El primer valor que obtenemos, x sub 1, que serían menos 0,18, y el segundo valor que obtenemos como posible solución, que es 0,06. ¿Cuál es válida en nuestro problema? Bueno, pues lógicamente sabemos que las cantidades no pueden ser negativas, por tanto esa no es. Y la cantidad válida tiene que ser 0,06. ¿Y cómo comprobar si esa cantidad es válida o no? Recordemos que X es lo que reacciona de la cantidad inicial de cloruro de sulfonilo, que era 0,5. Por tanto, X siempre tiene que ser un valor positivo menor que 0,5. En este caso, 0,06. Con eso ya podemos calcular las concentraciones de cada una de las sustancias en el equilibrio. Así, la concentración de SO2 Cl2 sería 0,5 menos 0,06 entre 2, que eso nos da 0,44 entre 2, que es 0,22, 0,22 mol por litro menos 1, de SO2, que sería 0,1 más 0,06 entre 2, que es 0,08 mol por litro menos 1, y de Cl2, que sería 0,06 entre 2, que es 0,03 mol por litro menos 1. Ese sería el apartado A.
El apartado B calcula la presión total en el equilibrio a 150 grados. Vamos a hacerlo en una diapositiva nueva. Bien, en el apartado B nos piden que calculemos la presión total en el equilibrio. Para ello tenemos que saber el número de moles que hay en el equilibrio. Una vez que lo hemos resuelto, el valor de esa X en el apartado A. Así, si hacemos otra vez la tablita, pero solo con la parte de equilibrio, SO2, Cl2, SO2 y Cl2, teniendo en cuenta que en el equilibrio moles, en el equilibrio de SO2, Cl2 de cloruro de sulfonilo teníamos 0,5 menos X, y como X vale 0,06, pues nos sale un total de 0,44. De SO2, que era 0,1 más X, como X es 0,06, pues total 0,16. Y de cloro, que solo teníamos X, pues 0,06. Según eso, el número total de moles, que sería la suma de los tres, sería 0,44 más 0,16 más 0,06, que son 0,66 moles. Con eso, y sabiendo que el volumen es de 2 litros y que la temperatura son 150 grados centígrados, que sumándolo 273 nos da 423 Kelvin, podemos calcular la presión total por la ecuación de los gases como N total por R y por T partido por V. Por tanto, 0,66 por 0,082 por 423 entre el volumen, que son 2. Por tanto, eso nos da un valor de 0,082 por 423 entre 2, un valor de 11,45 atmósferas. 11,45 atmósferas, que es la respuesta del apartado B, el calcular la presión total. En el apartado C nos piden calcular la K sub P y los valores de las presiones parciales. Bueno, podríamos hacerlo de diferentes maneras. La forma más sencilla, pues calcular K sub P a partir de la fórmula que nos relaciona con K sub C, que es K sub C por RT elevado al incremento del número de moles de gas de la ecuación ajustada. Como K sub C sabemos cuánto vale, que vale 0,011. Por R, 0,082 por 423, e incremento de N, puesto que en los reactivos tenemos 1 mol y en los productos tenemos 2 moles, el incremento es 1. Si hacemos ese cálculo nos quedaría 0,011 por 0,082 por 423, 0,38. Ese es el valor de K sub P, que era lo primero que nos pedían. Y también nos piden las presiones parciales de los componentes de la mezcla en el equilibrio. Bueno, pues lo hacemos por presiones parciales de fracción molar por presión total. Así, la presión parcial del SO2 Cl2 será su fracción molar por la presión total. Fracción molar 0,44 entre el número total de moles 0,66 por la presión total que hemos calculado antes, 11,45. 0,44 entre 0,66 por 11,45 igual a 7,63 atmósferas. La presión parcial del dióxido de azufre, pues sería su fracción molar, 0,16 entre 0,66, que es el total, por la presión total, 11,45. 0,16 entre 0,66 por 11,45 nos da 2,78. 2,78 atmósferas. Y la presión parcial de cloro, que la podemos calcular de dos maneras. O bien a la presión total le restamos la presión del cloruro de sulfonilo y del dióxido de azufre, y así tendremos la presión parcial del cloro, o también lo hacemos como fracción molar, que sería 0,06 entre 0,66 por 11,45. 0,06 entre 0,66 por 11,45 nos da un valor de 1,0
4. 1,04. Que si no nos hemos equivocado, pues nos tiene que dar pues ese valor cercano al 11,45, ¿vale? Que sería la suma de las tres presiones parciales. En el ejercicio 9 nos dicen, en un recipiente de 2 litros se introduce inicialmente una mezcla de 1,5 moles de un compuesto gaseoso A y 2,5 moles de un compuesto gaseoso B y se calienta a 500 grados, estableciéndose el siguiente equilibrio. Nos dan la reacción ajustada. Sabiendo que la fracción molar del compuesto C en la mezcla es de 0,35, calcula A, las concentraciones molares de todos los componentes en el equilibrio. Bien, hagamos la tabla, como siempre, de cada uno de los reactivos que intervienen. Reactivo A, reactivo B y productos, ¿vale? Reactivo de las sustancias que intervienen, A, B y C. Indiquemos los moles iniciales. Nos dicen que inicialmente introducimos 1,5 moles de A y 2,5 moles de B, y de C no introducimos nada, porque la cantidad que nos dice de fracción molar es ya en el equilibrio. Según eso, ¿hacia dónde va la reacción? Bueno, pues la reacción, que es del tipo A más 2B para dar 2C, se desplaza hacia la derecha a producir C, que no hay nada, por tanto reaccionará X con 2X para dar 2X. Por lo que los moles que reaccionan serían menos X, menos 2X, más 2X. ¿Qué nos quedará en el equilibrio? Los moles en el equilibrio, pues 1,5 menos X, 2,5 menos 2X y 2X. Y como dato para calcular esa X, pues en este caso nos dan la fracción molar de C. ¿Vale? La fracción molar de C nos dicen que vale 0,35 en el equilibrio. ¿Eso qué es? La fracción molar, recordemos que es el número de moles de C en el equilibrio partido por el número total de moles. El número de moles de C vale 2X y el número total de moles es la suma de todo lo demás. 1,5 menos X más 2,5 menos 2X más 2X. El menos 2X más 2X se nos anula. Y 2,5 más 1,5, que son 4, pues nos quedará 4 menos X. Por tanto, con esto ya podemos calcular el valor de X. Sabemos que 0,35 por 4 menos X es igual a 2X. 0,35 por 4 son 4 por 5, 20, 4 por 3, 12 y 2, 14. Por tanto, 1,4 menos 0,35x igual a 2x. 1,4 es igual a 2,35x, por lo que x es 1,4 entre 2,35, que son 0,6 aproximadamente. 0,6. Vale, 0,6. Bueno, pues ya tenemos el valor de x. Con eso ya podemos calcular las concentraciones de todos los componentes en el equilibrio. Porque de A sería 1,5 menos 0,6, que es 0,9, los moles. De B, 2,5 menos 2 por 0,6, que es 1,2, por tanto nos quedaría 1,3. Y de C se formaría 2 por 0,6, por tanto 1,2. Y con eso podemos calcular las concentraciones. Las concentraciones de cada componente en el equilibrio se calculan dividiendo el número de moles entre el volumen total. El volumen es 2, por tanto 0,9 entre 2 nos da una concentración de 0,45 mol partido litro. De la concentración de B, 1,3 entre 2, que es 0,65 mol partido litro. No lo pongo aquí porque no me cabe. Bueno, lo ponemos aunque sea pequeñito. Y de C, que es 1,2 entre 2, por 0,6 mol partido por litro. Y esa era la pregunta del apartado A. Para el apartado B, dice, calcula las constantes K sub C y K sub P. Lo hacemos aquí abajo. Bueno, pues K sub C sería la concentración de C elevado a 2 dividido por la concentración de A y por la concentración de B elevado a 2 en el equilibrio. La concentración de C es 0,6 al cuadrado dividido entre 0,45
por 0,65 al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, 0,6 al cuadrado entre 0,45 y dividido entre 0,65 al cuadrado, nos da 1,89. 1,89. Eso es el valor de K sub C. Y para calcular K sub P, pues K sub P es K sub C por RT elevado a incremento de N. El incremento de N en esta reacción es menos 1, puesto que pasamos de 1 y 2, 3 a 2. Al pasar de 3 a 2, el incremento es menos 1. Y teniendo en cuenta que la temperatura son 500 Kelvin, bueno, pues simplemente sería 1,89 entre 0,082 y entre 500, porque al ser menos 1 es que están dividiendo, nos da un valor de K sub P de 0,046. Y en el apartado C nos piden que calculemos las presiones totales del recipiente cuando se alcanza el equilibrio a 500 Kelvin. Bueno, pues para ello, para calcular la presión total, utilizamos la ecuación de los gases, sabiendo el número total de moles, que vimos antes que era 4 menos X, como la X es 0,6, pues nos quedaría 3,4, que el volumen es 2 y que la temperatura es 500. Por tanto, P es igual al número total por R y por T partido por V. Por lo que P será 3,4 por 0,082 por 500 entre 2, y eso nos da una presión total de 3,4 por 0,082 por 500 entre 2, 69,7 atmósferas. 69,7 atmósferas. Y vamos a por el último ejercicio de equilibrio. Dice, en un reactor cerrado se introducen en estado gaseoso y a una temperatura dada hidrógeno, bromo y bromuro de hidrógeno. Y se deja que se alcance el equilibrio, que nos muestran ahí, donde nos dan la variación de entalpía de menos 68 kilojulios. Por tanto, la reacción así expresada es una reacción exotérmica. Indica razonadamente cómo afectará cada uno de los siguientes cambios en la cantidad de hidrógeno presente una vez se restablezca el equilibrio. Apartado A. Un aumento de la temperatura a presión constante. Recordemos que este ejercicio se basa, como son cambios en el equilibrio, se basa en el principio de Le Chatelier, que dice que un sistema en equilibrio ante cualquier alteración va a tratar de oponerse a esa modificación. Así, si nosotros aumentamos la temperatura, el sistema va a querer hacer lo contrario, que es disminuirla. ¿Y cómo se disminuye la temperatura? Pues desplazándonos en el sentido en el que se absorbe energía, es decir, en el sentido endotérmico. Como la reacción, como está expresada, es exotérmica, el sentido endotérmico es que nos desplazaríamos hacia la izquierda. Por tanto, ¿cómo afecta eso a la cantidad de hidrógeno? Bueno, pues la concentración de hidrógeno, en ese caso, al desplazarnos hacia la izquierda, aumenta. En el apartado B, la adición de bromuro de hidrógeno manteniendo constante tanto el volumen del reactor como su temperatura. Bueno, pues al añadir un producto, por el principio de Le Chatelier, el sistema quiere oponerse. ¿Cómo? Desplazándose hacia los reactivos, por tanto también se desplazará hacia la izquierda y la concentración de hidrógeno aumentará. En el apartado C, un aumento del volumen del recipiente a temperatura constante. El aumento del volumen hace que disminuya la presión de gases. El sistema tiende a aumentar la presión del gas para hacer lo contrario de lo que ha ocurrido. ¿Y cómo se aumenta? Pues desplazándonos en el sentido de que tengamos mayor número de moles de gas. Pero en este caso tenemos en los reactivos 2 moles de gases y en los productos 2 moles de gases. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ni la presión ni el volumen, en este caso, afectan. Por tanto, la concentración de hidrógeno permanecerá igual como estaba. Y apartado D, adición de bromo manteniendo constante tanto el volumen como la temperatura. Pues si añadimos bromo, que es un reactivo, la reacción va a tender a desplazarse hacia los productos, por lo que la concentración de hidrógeno disminuirá.